que podemos estar atravesando, Señor, queden a un lado y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ministre en nuestros corazones en tu persona, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra sea la que en esta noche, Señor, no solo nos vincule, sino que nos fortalezca y nos otorgue lo necesario, lo que nos está faltando, y añadiendo a nuestra vida la virtud, Señor, para poder mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús y todo lo que en ellos está representado. La vida del pastor Gustavo, para que tu gracia sea sobre él, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. Hoy, como les decía, vamos a estudiar el capítulo 4. Ya ahí vamos a terminar el capítulo 4 hoy. La semana que viene vemos el 5 y la semana subsiguiente vemos el capítulo 6 y terminamos con el libro de Efesios. ¿Ya? La clase del día de hoy le he puesto por título, se llama Alineando Direcciones. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, ¿se recuerdan? Al capítulo 3, del 1 al 3 del libro de Efesios, dijimos que eran como dos libros de Efesios en un mismo libro. Dijimos que del 1 al 3 era todo lo que era la parte teológica. ¿Se recuerdan la primera clase? Del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 21, vemos todo lo que es la parte teológica, la parte dura del libro de Efesios, la parte complicada. Pero desde el capítulo 4, 1 hasta el 6:24, vamos a encontrar la parte aplicativa, la aplicación de la teología. Pablo comienza diciendo, yo pues os ruego, y es como que pasara de la parte de enseñanza a la parte de aplicación. ¿Ya? Anteriormente, el apóstol Pablo nos había explicado sobre el gran plan y este misterio revelado por medio de la iglesia. Pero ahora vamos a ver cómo poder aplicar esta epístola a nuestra vida. Entonces, el contenido de la clase de hoy son 4 aspectos. En primer lugar, vamos a ver la unidad del espíritu, ¿ya? La unidad del espíritu, que es del capítulo, yo todo esto se va a pasar por el grupo WhatsApp, la unidad del espíritu, después vamos a ver la diversidad dentro de la unidad. Ese va a ser como un pequeño bloque, el tema 1 y tema 2, y el tema 3 y tema 4 es lo que han oído y aprendido, y el inicio del nuevo hombre. En estos 4 puntos vamos a subdividir el capítulo 4 del libro de Efesios, ¿ya? Vamos a subdividir el libro de Efesios. Entonces, es muy importante que entendamos cómo es digno que nosotros vivamos tanto en unidad, pero también de una manera diversa. En Efesios capítulo 4, ¿ya? Efesios de capítulo 4, de versículo 1 al 16, podemos tomar 3 puntos importantes. En primer lugar, la importancia de la unidad en una comunidad, ¿ya? La importancia de la unidad en una comunidad, que son del versículo 1 al 3. Después, si es importante estar en unidad, tenemos que ver cuáles son los motivos que nos llevan a estar unidos, que son el versículo 4 al versículo 6. Y por último vamos a ver cómo esta unidad nos ayuda al crecimiento de la iglesia, que es el objetivo o el propósito por el cual Dios nos ha hecho parte de una comunidad. Recuerden que hay 2 tipos de salvación. La salvación personal, que yo soy salvo, pero también la salvación comunitaria, en donde yo paso a ser parte teniendo una nueva identidad y ya somos una nueva creación, somos un nuevo cuerpo, del cual la cabeza es la iglesia, que es Jesús. Entonces, estos 3 puntos vamos a ver: la unidad en una comunidad, los motivos de la unidad y el crecimiento de la iglesia. En el 4:1, Pablo dice, yo pues preso en el Señor Jesucristo, os ruego como es digno de la vocación con la cual vosotros fuisteis llamados. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque Pablo ya le dijo, yo le expliqué toda la teología, el 1, el 2, el 3, le hice todo el contexto teológico, pero no solo es importante que lo sepan con entendimiento, sino que es importante que puedan ponerlo por práctica, que puedan llevarlo a cabo. En el griego, en la tradición judía
Recuerden que la Biblia para los judíos no había una Biblia como nosotros la conocemos, sino que era de tradición oral, y después cuando se fueron a Babilonia, cuando empezaron a escribir, se escribía en rollos. Entonces la meditación, la parte teológica en la tradición judía se llamaba el Agadá, que es meditar en la ley. Pero no bastaba con quedarnos con la meditación de la ley, sino que también es importante aplicar la ley, que en la tradición judía era conocido como el alajá. Ya entonces, de nada servía meditar en la ley si no la poníamos por práctica. Y Pablo considera este patrón de comportamiento, ¿ya? Pablo considera este patrón de comportamiento para que los santos pudiesen apreciar y pudiesen entender de mejor manera la teología, ¿ya? No es para que vos hables. Para que pudiesen entender y conocer de mejor manera la teología. Ahora sí, ¿ya? Mejor manera la teología, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Todo el libro de Efesios es como una enseñanza, pero al mismo tiempo nos invita a poner por práctica la palabra del Señor, ¿ya? Del capítulo 1 al 3 dijimos que era un área doctrinal, y del 4 hasta el final del libro nos habla de un punto de vista práctico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el centro de poner por práctica la palabra de Dios? Es para que andemos y para que aprendamos a andar como es digno de nuestra vocación. Como les digo, no sacamos nada con saberlo de conocimiento si no sabemos aplicarlo. No todo aquel que conoce las doctrinas cristianas vive conforme a ellas. De hecho, las doctrinas cumplen la función de un mapa, ¿cierto? Pero el mapa no significa nada. No significa que yo al tener un mapa voy a llegar automáticamente al destino. No significa que por yo tener el mapa voy a llegar al final, sino que tengo que seguir las indicaciones del mapa para que podamos llegar. Bueno, ahora no hay mapa, por estar el GPS, ¿cierto? Y muchas veces el GPS se dobla a la derecha, pero a la derecha ya van como 100 metros más atrás. Y el GPS dice, recalculando, dobla a la derecha. Y nos dice, yo creo que muchas veces la señorita del GPS, si nos pudiese agarrar un palo y dar un par de palos en la cabeza para que lo obedezcamos, y a veces por no poner atención al GPS damos un montón de vueltas y no llegamos al destino final porque no tenemos claras las indicaciones. Exactamente lo mismo. Yo no puedo andar en la vocación con la cual yo fui llamado si yo solamente me quedo con el conocimiento doctrinal y no puedo ponerlo por práctica, ¿ya? Pero para ponerlo por práctica necesitamos ser determinados y ser disciplinados para hacer lo que conocemos. En otras palabras, yo no puedo decir que soy un buen doctor si no pongo por práctica lo que he aprendido en la escuela de medicina. Uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día cuando hablamos como cristianos es que hablamos como cristianos en términos religiosos. Somos buenos en la palabra, somos buenos conociendo la palabra, somos buenos escudriñando la palabra, pero nuestras palabras no coinciden con nuestras obras. Uno a lo mejor puede ser un gran líder de alabanza, uno a lo mejor puede ser un gran predicador, uno puede tener mucha elocuencia, pero cuando mi vida íntima, mi vida personal, la vida cristiana que no es pública, la vida cristiana que no está dentro del templo, sino que está dentro de mi cuarto, de mi habitación, de mi casa, dista mucho porque no estoy poniendo por práctica el conocimiento. Y nos estamos transformando como los escribas, como decía Jesús. Los escribas fuerzan a la gente a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos de Dios, pero ellos hacen caso omiso y se aprovechan de los más necesitados. Por eso es que Pablo comienza el versículo 1 del capítulo 4, yo pues, o sea, todo lo que les enseñé del 1, del 2, del 3, todo eso les ruego que eso lo tomen y lo puedan poner por práctica y puedan andar como es digno de la vocación con la cual fueron llamados. Conecta el misterio revelado, conecta la parte teológica, conecta esta parte abstracta, esta parte que no podemos ver y nos va a ayudar a entender cómo ser verdaderos ministros de Dios, ¿ya? ¿Qué significa cómo es digno de la vocación con la cual fuiste llamado?
fuimos apartados del mundo y la iglesia es la congregación de los santos, ¿ya? Fuimos alcanzados por la bendición espiritual y hemos experimentado la grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, redimiéndole de los muertos, y hemos sido llamados a participar en el dominio de Cristo en los lugares celestiales. También dijimos que ya no había distinción entre judíos ni gentiles, sino que ahora somos un solo cuerpo, un nuevo hombre, y como terminaba el capítulo 3, ahora somos un nuevo templo. Entonces, en la iglesia ya es conocida como la plenitud de Cristo, ¿ya? ¿Cómo podemos andar entonces? ¿Cómo es digno de nuestra vocación con la que fuimos llamados? O sea, ¿cómo podemos ser verdaderamente dignos? ¿Cómo podemos caminar conforme a este propósito de ser el misterio revelado? Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2 y 3 del Efesios 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Yo lo resumí en una pequeña, para que lo puedan después escribir, y esta es la primera tarea del día de hoy. Dice, según el capítulo 2, ¿qué es lo que primero que tenemos que tener para poder andar con la vocación con la cual fuimos llamados? Dicen, primero dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿ya? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. El segundo sería soportándoos con paciencia. El tercero sería los unos a los otros en amor, ¿ya? Y el cuarto sería solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Entonces, para llenar los espacios sería con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia en el espacio, los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo, ¿ya? Andar como es digno significa cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué no sabes? Ciertos requisitos o ciertos parámetros para ser considerado como sinónimo de llamamiento. Es importante que es andar como es digno, es entender cuál debe ser nuestro caminar. La primera característica para que podamos andar como es digno, que sería en humildad y mansedumbre, según la cultura griega, según los griegos, la palabra humildad se asociaba al esclavo humillado y sometido. O sea, para los griegos la humildad tenía el sinónimo de esclavitud. Por lo tanto, en la época de Pablo, la palabra humilde era una palabra que era visto como una palabra vil, como una palabra baja, vana, como una palabra descriptiva, como una palabra despectiva. Pero muy por el contrario, la Biblia considera la humildad como una de las mayores virtudes para alcanzar a los santos. La Biblia nos enseña que la humildad es una de las mayores virtudes para alcanzar a los santos. Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya dice que él va a habitar con el humilde, con el quebrantado de espíritu, y va a vivificar a los humildes. También eso es Isaías 57:15, ¿ya? Isaías 57:15. También en Salmo 10:17. Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, ¿ya? El Señor toma en cuenta el deseo de los humildes. Esto es Salmos 10:17. Salmos 10:17. Y por último, Proverbios 3:34. Proverbios 3:34 nos vamos a dar cuenta que Dios da gracia a los humildes. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores
y a los humildes dará gracia. Entonces nos damos cuenta que para Dios la humildad es un requisito para acercarnos a Dios, para estar cerca de Dios. Es más, Jesús también se refirió a él mismo como una persona humilde. En Mateo 11, 28, 23, perdón, Mateo 11, 28 al 30, Mateo 11, del 28 al 30, dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos está diciendo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El mismo Jesús nos enseñó que si no nos volvemos y somos humildes, no podemos tener una estrecha relación con Dios y no vamos a poder mantenernos en esta vocación por la cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, ¿qué es lo que es la humildad? Pastor Gustavo, ¿la persona humilde tiene que andar vestida mal? No, no tiene nada que ver con la expresión de pobreza. Eso es pobreza. Pero hay gente humilde que puede llevar un buen nivel de vida, pero la gente humilde no hace notar su riqueza, sino que lo más importante es que la humildad es una actitud del corazón, ¿ya? La humildad es una actitud del corazón, mi corazón. ¿Qué lo hace que es el corazón? No sé qué bombea, mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, lo que yo puedo administrar en mi mente debe ser una mente humilde. ¿Y qué es lo que es la mansedumbre? Porque nos decía el versículo 2, humildes y mansos. La mansedumbre es la expresión externa de la humildad. La mansedumbre es la expresión externa de la humildad. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que la humildad y la mansedumbre no se pueden separar. ¿Quién es una persona mansa? Una persona mansa es una persona calma, es una persona tranquila, es una persona mesurada. ¿Por qué esa persona es así? Porque su corazón es un corazón humilde. La diferencia de la humildad es un corazón soberbio, es un corazón altanero. ¿Y cómo es la gente soberbia? La gente soberbia es una persona que quiere ser reconocida, que busca que la gente hable bien de ello, que quiere ser famoso. Entonces, la mansedumbre no puede ir acompañada de la soberbia, sino que la humildad y la mansedumbre van acompañadas, ¿cierto? Dijimos que el segundo dice soportándonos con paciencia. ¿Qué significa ser pacientes? Ser paciente significa que somos serenos, ¿cierto? Estamos esperando con tranquilidad. Lo contrario a lo sereno es una persona agitada, irritable. En el ámbito de las relaciones interpersonales, de la relación entre personas, soportarse con paciencia significa tener un buen ánimo y un ánimo disciplinado para esperar o para soportar. La mayor paciencia es el matrimonio, ¿cierto? Es porque hasta que la muerte nos separe. Por eso cuando vamos al cielo, yo voy a buscar a la, y dije, Ángela, cuando vayamos al cielo, yo te voy a buscar para que vivamos juntos por toda la eternidad. Y la Ángela me dijo, no, porque el contrato decía hasta que la muerte nos separe. Entonces la paciencia es, yo siempre digo esto, para mí el matrimonio, casarme con Ángela, ha sido una bendición, pero para ella ha sido una cadena perpetua por un delito que no cometió. Ella es paciente porque me tiene que soportar, ¿cierto? Y yo soy bendecido porque su compañía es una bendición para mí. Eso es soportarnos con paciencia, no es decir, ay, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? A veces los niños cuando se portan mal, uno dice, ay, ¿cuándo se quedarán dormidos para olvidarme un rato de ellos? Pero nos olvidamos que después nos vamos a acostar y tenemos a la señora al lado. Y a ella la tenemos que soportar con paciencia. Paciencia significa, no importa cómo sea la persona, yo tengo que aguantarlo, porque lo dice. Dice Pablo, le dice a los Efesios, ¿por qué? Porque es digno de andar en nuestra vocación, o sea, es digno de ser cristiano soportándonos con paciencia. Había un pastor que cada vez que veía un hermano,
ay, Señor, te lo mandas o te lo mando, te lo llevas o te lo mando, Señor, pero ya me tiene hasta acá, que se vaya de la iglesia. Y Dios le dijo, ¿no crees que si vienes porque te estoy dando la oportunidad para que tú seas instrumento de bendición como cambio para él? Y el pastor en ese momento dijo, ¿verdad, Señor? ¿Y no crees que si él se va a otra iglesia, pueden llegar 10 como él? Y el pastor dijo, no, Señor, por favor, no me mandes 10 como él. Yo me voy a esforzar y lo voy a soportar. Hubo una mujer que quiso matar a su suegra. Ya no la aguantaba más. Fue al doctor y le dijo, doctor, quiero envenenar a mi suegra y ya estoy aburrida de mi suegra. Pero ¿cómo? Si la quiero matar, la quiero envenenar, pero que no se note, para que no me echen la culpa. Entonces, el doctor le dio una pastilla y le dijo, todos los días dale una pastilla en la mañana y dile, suegra, esta es una vitamina, pero para que no se note y no te descubran que tú eres la asesina, trátala bien, conversa con tu suegra, acércate y entonces nadie va a imaginarse que tú la vayas a matar. Entonces llega la suegra a la casa, esta es la mía, me voy a deshacer de esta señora y voy a tener a mi hijo, a mi marido solo para mí. Y resulta que le empezó a dar la vitamina C y se sentaba con la suegra a tomar té, cocinaban juntas, salían a caminar, iban al jardín juntas. Y cuando empezó a conversar con la suegra y empezó a soportarla para que no la descubrieran que era la asesina, se empezó a dar cuenta que la suegra era muy buena persona. Y empezó esta relación con paciencia, empezó a cambiar y ella se dio cuenta que soportar a la suegra ya no era tan difícil. Le quedaban 2 pastillas. Y cuando se da cuenta que le quedan 2 pastillas, dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a matar a mi suegra? Y va donde el doctor y dice, doctor, deme un antídoto porque me quedan 2 pastillas y como he estrechado relaciones con mi suegra, he tenido una relación más cercana, no quiero que se muera, ahora la valoro. Y el doctor le dijo, hija, no te preocupes, por 9 meses a tu suegra le has estado dando vitamina C. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos una actitud de soportar con paciencia, ¿qué significa con paciencia? Esperar el cambio. Si no tenemos esa actitud, no podemos tener la vocación de ser llamada de iglesia. Recordemos que en la última parte del capítulo 3 del versículo de Efesios nos habló del amor. ¿Cómo podemos construir la iglesia? Por medio del amor. Y ese es el tercer aspecto, ese, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor de Dios. Yo no puedo soportar a nadie si no amo, ¿cierto? Entonces es importante que podamos poner por práctica el amor de Dios en nuestra vida y podamos soportarnos los unos a los otros pacientemente. ¿Ya? Dios nos ama y como Dios nos ama, nosotros también debemos amar. ¿Ya? Amar, tener empatía, identificarnos con la otra persona. Mire, el que no sabe perdonar, destruye el puente por el cual puede caminar. Yo tengo que aprender a perdonar a los demás, pero para perdonar también tengo que tener amor en mi vida. Bueno, en Gálatas capítulo 5, versículo 14, y en el mismo Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y después nos dice, el Gálatas 5, 22, cuando nos habla de los frutos del Espíritu, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, y enumera otro más. También en 1 Corintios, capítulo 13, es el decálogo del amor, ¿cierto? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo espera, pero dice, si habláramos lenguas humanas, si hiciéramos nuestra vida en sacrificio, si no tenemos amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el amor nos ayuda a soportarnos. Y el cuarto aspecto que vimos de cómo debemos andar en la vocación con la cual fuimos llamados es guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. La unidad nos permite vivir en paz. ¿Ya? La unidad nos permite vivir en paz. Tenemos que soportarnos con amor, pero guardando la unidad. La unidad ya nos ha sido dada por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero ahora depende de nosotros el poder guardar o preservar la paz. Por eso,
solícito. ¿Qué significa solícito? Estar dispuestos, esforzarnos en poder mantener la unidad, ¿ya? Ahora la pregunta, yo como cristiano o mi iglesia, ¿fomenta la unidad o es bien causante de división? Decir, yo no soy como aquel, como decían los fariseos, nos llama a dividirnos. ¿Por qué? Porque es cometer el mismo error que cometen los fariseos. Lucas 18:11 dice, el fariseo pues temperaba consigo de esta manera: Dios te dé gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Este no andaba en la vocación de la iglesia porque era soberbio, no era manso, no soportaba a los demás, no lo abrazaba con amor y obviamente no guardaba la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque él trataba de sacar a relucir todas sus virtudes en función de menoscabar o de menospreciar a los demás. El conocimiento y los dones sin la gracia y sin el amor solo llevan a juzgar a los demás, solo llevan a condenar a los demás. Lo más hermoso de la fe no es el conocimiento, sino que lo más hermoso es que la fe esté basada en el amor y la comprensión. Entonces hemos visto en esta, ¿no? Hemos visto en el primer punto cómo ¿cómo podemos mantenernos unidos? Basado en la unidad del espíritu, ¿ya? En Colosenses 3, del 12 al 14, Colosenses 3, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros como si alguien tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3 es similar a Colosenses 3, 12 y 14. Son sinónimos. Pablo está haciendo la misma exposición de cómo tenemos que ser los cristianos, cómo tenemos que andar en la vocación con la cual fuimos llamados, cómo tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Ahora, si yo no muestro estas 4 características, hay algo en mí que como cristiano no está expresando el verdadero llamado al cual nosotros hemos sido formados. Entonces, hemos visto cuál es la característica de la unidad, pero tenemos que ver cuál es el fundamento, dónde se sostiene esta unidad que Pablo nos quiere mostrar, ¿ya? Y lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, ¿ya? Del 4 al 6. También lo dejé en blanquito porque esta es la otra tarea, ¿ya? Efesios capítulo 4, del 4 al 6. ¿Por qué debemos ser solícitos en guardar la unidad? ¿Por qué tenemos que soportarnos los unos a los otros? ¿Por qué tenemos que amar con paciencia? ¿Por qué tenemos que ser mansos y humildes? Pablo responde a estas preguntas. Si introdujéramos el conector, ¿por qué? Voy a leer el capítulo 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual sobre todos y por todo y en todos. Entonces, si nos dijéramos, Pablo nos está diciendo, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor, solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque con un cuerpo y un espíritu, es el versículo 4 y versículo 6, es el fundamento por el cual nosotros tenemos que cuidar y guardar la unidad de la iglesia. Vamos a completar los espacios en blanco de este. Entonces sería un cuerpo, ¿ya? Un espíritu, un Señor, una fe. Espérese. El capítulo 4 sería un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Lo voy a anotar, ¿ya? Le voy a hacer la tarea. Un cuerpo, un espíritu,
una misma esperanza. Y después, en el 5 tendríamos un Señor, una fe y un bautismo. ¿Ya? Esos serían ¿en qué está fundada la unidad? La unidad está fundada en estos 7 aspectos. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios que es el Padre de todos. Pablo nos presenta 7 fundamentos de la unidad. Los judíos creen en un Dios, pero ahora Pablo comienza hablando de un cuerpo y un Espíritu Santo. También nos habla de un Señor que es Cristo y después al final nos habla de un Padre. Nos está introduciendo el concepto de la Trinidad de Dios, ¿ya? Nos está introduciendo el concepto de la Trinidad de Dios. Pablo vuelve a tomar el tema del llamamiento y nos lo enfoca a la iglesia. O sea, ¿por qué somos uno? Porque Dios es uno, porque hay un espíritu y una misma esperanza, nosotros también debemos ser uno. Entonces, ¿con qué fin somos bautizados? El bautismo es el rito que mejor representa todas estas cosas, porque es una confesión pública de fe en un mismo Dios y pasamos a ser parte de la comunidad de Dios. ¿Ya? Los versículos 4 al 6 que los tenemos aquí resumidos en pantalla, nos explican que debemos mantener la unidad bajo el concepto de la Trinidad de Dios. Como Dios es trino y es uno, la iglesia también debe ser trina. Y aquí nos introduce un concepto de que aunque somos uno, también somos diversos, ya somos distintos. ¿Pero qué cosas atentan contra la unidad de la iglesia? ¿Qué cosas atentan contra la unidad de la iglesia? Y son las cosas que no podemos admitir, ¿cierto? Tenemos que cuidar que todo lo que nos divida va a ir en contra del fundamento de la iglesia. Filipenses capítulo 2 del 1 al 4, no lo voy a leer, lo dejé en pantalla, nos muestra cómo guardar la unidad de la iglesia. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, según consuelo de amor, según la comunión del Espíritu, según afecto entrañable, según la misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de otros. Lo que nos habla Pablo, Pablo nos está diciendo que debemos Pablo nos está diciendo que en Filipenses capítulo 2 es la forma en la cual nosotros podemos guardar la unidad de la iglesia. A veces pequeñas diferencias doctrinales, bueno, aquí nosotros somos un claro ejemplo de que habemos metodistas, pentecostales, bautistas, presbiterianos, peruanos, chilenos, argentinos. Entonces nos damos cuenta de que cuando nosotros tiramos nuestras diferencias y las ocultamos, podemos encontrar esa unidad de Dios y poder enriquecer el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el parámetro de cuidarnos con la vocación que es lo que hemos sido llamados? Si lo que yo hago sirve para el crecimiento o para la destrucción del cuerpo de Cristo. Y es así como llegamos al versículo 7, que vemos cómo que dentro de esta unidad existe una diversidad. ¿Qué significa diversidad? Que todos somos diferentes, ¿ya? Vimos la palabra unidad en el pasaje anterior, unos a otros, como lo vimos en el versículo 11, pero al hablar unos a otros no nos está hablando de una manera excluyente, sino que nos está hablando de una manera de que todos estamos involucrados y que todos estamos incluidos. Cada miembro tiene un llamado y ha sido investido con un poder especial para aportar al conocimiento y beneficio de toda la comunidad. El énfasis exagerado en la unidad para disipar las características diferenciales y únicas de cada persona es porque dentro de la iglesia
existe, escuchen, una unidad en la diversidad, y en la diversidad una unidad. O sea, aunque somos unos, somos diferentes, como el cuerpo, ¿cierto? Están las manos, pero todo, aunque son distintos, son parte de un solo cuerpo. Y eso lo vamos, la clave está en el amor, ¿ya? Que es el don que Dios nos da, uno de los dones que Dios nos da es el ministerio, ¿ya? Efesios capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo fue dado a cada uno de nosotros. La gracia, la salvación es personal, la salvación es real, la salvación es concreta, pero los ministerios son diferentes. La unidad no es sinónimo de homogeneidad, la unidad no es sinónimo de que todos seamos iguales. Aunque hayan gemelos, por ejemplo, en Perú hay dos que hacían mímica, que eran iguales, tanto que cuando hacían mímica frente a frente parecía un espejo, y a mí me costó años poder identificarla, pero ¿saben cuál era? Que una tenía una pequeña lunar. Entonces cuando venían para acá, yo le dije, si eres la Loani, ven y haceme así, para hoy saber que eres Loani, y si no me dice si es la Keila. Entonces, aunque eran iguales, exactamente iguales, hay pequeños detalles que nos van haciendo diferentes, ¿ya? Y eso es que la unidad no significa que todos somos iguales, sino que la unidad significa, aunque todos somos diferentes, estamos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu. La unidad de la iglesia da lugar a la diversidad, a que somos diversos, ya que Cristo concede dones conforme a la necesidad que se requiere en ese momento, ¿ya? En 4.8 dice, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo nos libertó para que también pudiésemos cumplir esta vocación que fuimos llamados, este ministerio que Dios nos ha entregado, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros dones? Tenemos que tener claro cuáles son los dones. Por ejemplo, una cosa son dones y otra cosa son talentos. Por ejemplo, la música no es un don, es un talento. También hay habilidades. Entonces tenemos que entender y darnos cuenta cuáles son verdaderamente dones y cuáles son verdaderamente talentos, ¿ya? Sigamos bien. Entonces, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo a los evangelistas del primer siglo que tenían que ejercer su ministerio de manera efectiva y de manera responsable, ¿ya? De manera efectiva y de manera responsable. Existen diferentes cargos en una iglesia, existen diferentes áreas que nos fueron dados para beneficio en particular. La palabra perfeccionar, no lo anoté, lo voy a anotar aquí. La palabra perfeccionar viene del griego catartismos, ¿ya? Catartismos, perfeccionar. ¿Y qué significa catartismos? Es preparado, equipado. En otras palabras, el Señor nos llama a que nos preparemos, a que nos equipemos, a que estemos listos, ¿ya? Para prepararnos. Y que estemos listos para prepararnos para toda buena obra, ¿ya? Para que podamos en este momento trabajar. Y en Efesios capítulo 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nos encontramos con dos aspectos en el capítulo 2. En primer lugar, ¿para qué somos? Para perfeccionar. No, primero para la obra del ministerio, ¿ya? Y segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo deben prepararse los santos? ¿Cómo deben prepararse los santos para llevar adelante su ministerio? Bajo dos conceptos y bajo dos aspectos. Perdón. Bajo dos conceptos y bajo dos aspectos. En primer lugar, nuestro ministerio tiene que ser para la obra o sea, nuestro trabajo, nuestros dones tienen que entregarse para la obra del ministerio y en segundo lugar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el parámetro con el cual nosotros tenemos que estar. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados y equipados. Todos los creyentes han sido llamados a cumplir sus ministerios. Y sin excepción, pero debemos también ser restaurados y preparados. O sea, no es solo cumplir nuestro ministerio, sino que tenemos que estar preparados y restaurados espiritualmente para que podamos ayudar a otros a que también estén y sean restaurados, ¿ya? Se trata de un servicio que no tiene un propósito primordial y no es una edificación propia, sino que es edificar el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice que todo esto es para edificar el cuerpo de Cristo, debe ser un medio y no, o sea, la edificación del cuerpo de Cristo nos enseña que el servicio, lo que yo estoy haciendo, no es el objetivo final, no es la meta final, sino que mi trabajo, mi servicio en la iglesia, mi servicio en la obra de Cristo es un medio para qué, para edificar y hacer que la iglesia de Dios pueda crecer y pueda ser perfeccionada, ¿ya? Por otro lado, Jesús nos mandó a ser discípulos a todas las naciones y nos ha delegado esa tarea a la iglesia. ¿Ya? (4:13) dice, ¿hasta cuándo tenemos que servir? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Ya? La unidad de la fe y del conocimiento. En segundo, hasta que seamos un varón perfecto. ¿Ya? Y tercero, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Esos son los tres, esos son hasta cuándo la iglesia debe trabajar, hasta cuándo la iglesia debe tratar de prepararse, hasta que, en primer lugar, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En segundo lugar, hasta que seamos un varón perfecto. Y en tercer lugar, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en otras palabras, ¿hasta cuándo tenemos que esforzarnos? ¿Hasta cuándo tenemos que prepararnos? Hasta que Cristo venga, según Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Ya? Y así pasamos al perfecto, viene de la palabra maduro, y varón viene del traducido de griego que hace referencia al hombre adulto, como bien dice en 4:13, varón perfecto, ¿cierto? Varón perfecto, 4:13. Entonces, ese perfecto significa maduro, y varón, que viene del griego aner, viene del hombre adulto. En otras palabras, Dios nos está llamando y Dios nos está describiendo, Dios nos está mostrando que tenemos que ser maduros espiritualmente, tenemos que comportarnos como personas maduras, ¿ya?
para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la característica de los niños? Claro, porque ¿quién es una persona madura? Una persona adulta que ha alcanzado cierto grado de responsabilidad, que un poco está hecho su vida y estableció su vida, pero tenemos del otro lado, ¿cuál es lo opuesto a una persona madura? Los inmaduros, ¿cierto? Que serían los niños. ¿Cómo son los niños? Los niños no pueden alcanzar la madurez. 4:14, que Efesios 4:14 dice, tenemos que ser maduros, hombres, varón perfecto, personas ya grandes, para que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera que todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, los creyentes somos llamados por medio de la madurez, por medio de la disciplina, a alcanzar la madurez. No así los niños, porque esto no conocen lo que es la templanza. Los niños son constantes, los niños no son constantes en perseguir una misma meta. Los menores de edad se asombran por cosas pequeñas, se sorprenden por cosas que les llaman la atención. Entonces es muy fácil que puedan ser engañados y dan por sentado que todo lo pueden hacer, ¿cierto? Pero cuando las cosas no resultan como ellos esperan, los niños se rinden con facilidad, se enojan con facilidad, se portan mal, se ponen odiosos, y los niños también no han desarrollado la capacidad de entender los momentos. Todos lo simplifican, ¿cierto? Todos los niños lo llevan a la cosa sencilla. Entonces como que no tienen una verdadera visión, una cosmovisión de la realidad. No tienen conocimiento de la perseverancia, no tienen conocimiento de esforzarse por conseguir algo, ni tampoco han adquirido la capacidad de renunciar a algo menor a fin de obtener uno de mayor valor. Por ejemplo, tú le dices, te voy a comprar un chocolate y le das 10 pesos. Y el niño va y va a gastar los 10 pesos, pero los niños no tienen mucho el concepto de ahorrar, porque ellos no tienen el decir, ¿qué es lo que más me conviene? Los niños buscan la solución inmediata. Esa es una señal de que somos inmaduros. Otra característica que tienen los niños es que los niños tienen facilidad de ser engañados, ¿cierto? Muchos creen en el viejito pascuero. Entonces, la palabra estratagema que dice aquí en 4:14 nos habla de estar relacionado con el juego de los dardos, con las apuestas, ¿cierto? Y lo más probable es que cuando uno apueste, son más las veces que uno pierde que las que uno gana, porque como que uno está engañado por querer conseguir algo. Los juegos de apuestas nos engañan a que es fácil obtener cosas valiosas. Engañar es la misma palabra que utiliza para falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué? Porque los niños no disciernen los engaños. Por eso es que los psicólogos le dicen mucho que para que los niños tengan un buen concepto de la franqueza, los padres cumplan con sus promesas, porque los niños siempre le van a creer. Los niños siempre van a tratar de creer lo que los padres le dicen. Pero si el padre comienza a decirle, sí, te voy a comprar esto, y después no le compra, los niños se sienten engañados y los niños no creen en los papás, y así su sentido también de cumplir con su palabra también se ve vulnerado y no son personas con credibilidad. Pero dentro del contexto de Efesios, el individualismo está identificado como una característica propia de los niños y no en los adultos que han alcanzado una madurez. Hoy vivimos una época postmodernista en la cual la gente está viendo mucho de manera egoísta. Yo, lo personal, es todo muy automático. Estamos viendo cómo la gente está viviendo como los niños, ¿ya? Entonces, algo que tenemos que entender es que debemos entender que la iglesia ha sido llamada a crecer en unidad. En Efesios 4:15 dice, que ya no seamos como niños, 4:14 se recuerdan, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, es decir, que estamos llamados a crecer en amor, a madurar en amor y a capacitarnos en amor. Tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, ¿para qué? Para crecer en Cristo, que es la cabeza. El crecimiento viene cuando hablamos con amor de verdad. Seguir la verdad en amor es una tarea muy difícil de cumplir,
La verdad determina lo que es correcto y lo incorrecto, pero el parámetro de la verdad de la Biblia es Dios. Todo tenemos que ver desde el punto de la Biblia de Dios, pero tenemos que, antes de condenar, tenemos que poner por práctica el amor, que es lo que nos ayuda al crecimiento de la iglesia. Es muy distinto decir las cosas de frente que te digan las cosas con amor. Por ejemplo, el pastor Jim, cuando el pastor Jim lo llamaba a la oficina, uno temblaba porque el pastor lo retaba. Pero en mi caso personal, yo no le tenía tanto miedo al pastor porque el pastor tereta, pero después se lo olvida. Pero la pastora Ida era más, las mujeres son así, no se le olvida tan fácil. Pero cuando la pastora me decía, ven a tomarte un café a la oficina, yo sentía que me iban a ganar a patada, me iban a pulir, me iban a desarmar, me iban a reventar y después me iban a soltar. ¿Por qué? Porque es importante cómo decimos las cosas. Porque una verdad dicha sin amor se puede transformar en una espada que destruye. Pero cuando yo digo la verdad, pero le pongo el amor de Dios, el amor de Dios dice que cubre multitud de pecados, porque no es que estemos haciendo vista del pecado, sino que nos estamos poniendo en el lugar del otro. Estamos tratando de entender al otro, pero entender también cuál es su forma de poder salir adelante. ¿Ya? Muchos tienen dones espirituales, pero no tienen madurez espiritual. Son dos conceptos muy diferentes. El que tiene los dones espirituales y ha alcanzado la madurez espiritual va a ser un edificador, va a ser un restaurador, va a ser un constructor de iglesia. Pero el que tiene dones y no tiene madurez espiritual, en algún momento se va a transformar en alguien que destruya la obra de Cristo y Dios también le va a pedir cuenta, a esto, ¿ya? La verdad debe basarse en el amor y debe ser expresada con amor, ¿ya? Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos que en todo aquel que es la cabeza esto escrito. O sea, tenemos que crecer en amor, siguiendo la verdad en amor, pero con un parámetro, la cabeza quien es Cristo. ¿Y qué es lo que dice el 4:16? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos vuelve a hablar de edificarnos en amor, pero los dones y el conocimiento sin amor sirven para jugar. Aquel que la cabeza, ¿por qué? Porque la cabeza es Cristo. El cuerpo no está para jugar, el cuerpo no está para criticar, sino que el cuerpo está para ejecutar lo que ha planificado la cabeza. O sea, nosotros llevamos por práctica lo que Cristo ha preparado. Si la cabeza no juzga ni condena, menos lo podemos hacer nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ya? La iglesia, la comunidad de la iglesia tiene un objetivo en común. ¿Y cuál es ese? La unidad y el crecimiento espiritual por medio de Cristo. Esa es la función, la característica de la iglesia. El objetivo de la iglesia es unirnos y edificarnos, ¿ya? No nos tenemos que dejar de congregar. Ahora con este tema de la pandemia se ha hecho muy difícil y nos hemos dado cuenta como muchos se han ido enfriando y han dejado de abrazar la fe, porque el crecimiento viene cuando servimos a los que nos servimos unos a otros, que es lo que no hemos podido hacer en este tiempo de pandemia. Pablo establece las verdades que traen crecimiento siempre y cuando sean transmitidas con amor. Esto es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos entendido? Es lo que Pablo nos va a mostrar del capítulo 17 en adelante, ¿ya? Entonces, Pablo no estuvo hablando esto de que un solo Señor, una sola iglesia, edificarnos, soportarnos, somos un solo cuerpo. ¿Por qué?
Porque en 4:17 dice, esto pues digo y requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces Pablo va a ponernos como en la otra cara de la moneda. Ya les mostré cómo era la vocación con la cual habéis sido llamados, cómo tenéis que soportarnos, cómo tenéis que crecer en el cuerpo de Cristo, pero ahora ustedes no tienen por qué andar como los otros gentiles, no tienen que andar como los del mundo, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ya? Vanidad significa sin propósito. Que no hay un propósito es algo vano, no tiene un significado, que los gentiles se caracterizan por no tener conocimiento de lo que desean hacer, ¿ya? De lo que desean hacer. En otras palabras, las personas vanas estaban buscando algo que los pudiera llenar, están con un hambre, con un apetito de satisfacer sus propios deseos. Y esto es que, por eso es que Pablo lo dice a una ciudad que había una gran idolatría como era la diosa Diana. Entonces, cuando entendemos esto, Pablo dice que andan en la vanidad de su mente, ¿ya? Que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, están buscando algo, desean hacer algo, quieren conseguir algo, están buscando un reemplazo de Dios, están buscando algo que pueda tomar el lugar de Dios y que les pueda dar dirección a su vida y pueda aceptar las costumbres de este mundo, ¿ya? La palabra vanidad, propiamente tal, la encontramos 7 veces, en el Nuevo Testamento, y todas las veces que aparece la palabra vanidad en el Nuevo Testamento tiene que ver con la idolatría. Y les voy a dar las citas bíblicas, tome nota, yo no la escribí ahí. La primera es Romanos 8:20, ¿ya? Romanos 8:20. Romanos 8:20. La segunda, Efesios 4:17, la que estamos leyendo ahora. Perdón, aparece 6 veces. Romanos 8:20, Efesios 4:17, Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Después, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Después, Primera de Pedro 1:18. Y están las 6 veces, yo me había equivocado. Primera de Pedro 1:18. ¿Ya? Entonces, todas las veces que habla la palabra vanidad, nos va a hablar con respecto a la idolatría. ¿Y qué es lo que es la idolatría? Todo lo que no está alineado a Dios y no busca crecimiento hasta la estatura de Cristo, que es la cabeza, se transforma en idolatría y lleva ¿a qué? A que nos volvamos vanagloriosos, a que nos volvamos codiciosos, ya que nos volvamos avarientos, nos aleja de la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Y estas cosas pueden llegar a constituirse un Dios, tanto para los ministros como para los creyentes que han perdido el rumbo. Hoy hay muchas iglesias, muchos pastores que han tomado un lugar de Dios, han tomado un lugar de idolatría, y la gente también ha puesto a su pastor casi como Dios. ¿Por qué? Porque nos empezamos a nutrir del hombre humano, a vanagloriar. Mira la iglesia que tenemos, mira el culto que rendimos, mira, y como que empezamos a darnos cuenta de que lo que hacemos es por nuestra capacidad y comenzamos a buscar la vanidad del mundo. Pero Dios nos ha llamado a renunciar a todo, a despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, que significa posponerse, dejarse de lado. ¿Para qué? Para alinearnos a Dios y alinearnos al propósito de Dios, ¿ya? ¿Y cómo es la gente vana? ¿Cómo son los que tienen los gentiles? Ellos tienen el entendimiento entenebrecido,
están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza de su corazón. ¿Qué nos está hablando? Que su entendimiento está entenebrecido, está oculto. En Romanos 1 dice que, lo voy a buscar, Romanos 1, Romanos 1, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Que estaba en tiniebla, que no podía ver con claridad. Aquí en Efesios 4:18 dice que su entendimiento estaba entre penumbras. Y después dice que ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Si nos damos cuenta, el factor gatillante entre una persona que tiene una vocación de cristiano y un gentil se encuentra en su entendimiento, se encuentra en el alma, se encuentra en el corazón. Cuando nosotros no despojamos estos pensamientos que nos nublan la visión, difícilmente vamos a poder ver y vamos a poder ser un factor de crecimiento de la iglesia. No tenemos que buscar el crecimiento, no tenemos que buscar entendimiento humano, sino que tenemos que entender el propósito que Dios va a obrar por medio de nosotros y entender qué es lo que es de edificación para la iglesia y qué es lo que es de división para la iglesia. Y dice en Efesios 18, dice que tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y en el 19 dice, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué nos está diciendo? Tenían su pensamiento entenebrecido y su corazón duro. Entonces, como estaban tan ajenos a Dios, al final se entregaron a la lascivia, cometieron con avidez toda clase de impureza. ¿Ya? Mire lo que dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando el culto a las criaturas, que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, que esta dureza de corazón los llevó hasta perder su integridad corporal, su integridad física. Pablo, ¿qué nos está diciendo? Tu ministerio es para edificación, tu ministerio es para crecimiento, tu ministerio es para perfeccionarte. Pero ojo, que si tú no eres humilde, no estás enfocado con el lineamiento, con la cabeza que es Cristo, tu ministerio te puede entenebrecer, tu ministerio te puede endurecer y tu ministerio te puede llevar incluso a cometer toda clase de impurezas. Hoy vemos, lamentablemente, hoy hay ejemplos de pastores que lamentablemente han desprestigiado el evangelio porque se han envanecido y no han visto y no se han preocupado por el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos librarnos de esto? Fácil. El 4:20 nos da el secreto. Tenemos que aprender de Cristo, ¿ya? Tenemos que aprender de Cristo. Yo no puedo aprender del mundo, yo no puedo aprender de lo demás. Mi mayor fuente de aprendizaje tiene que ser Jesús. Pero Pastor Gustavo, ¿cómo aprendo de Cristo? Pero Pastor Gustavo, ¿cómo aprendo del Señor? Y es ahí lo que nos dice el versículo 21. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Habéis oído significa que conocían el evangelio y habéis sido por él enseñados, es que hemos absorbido la palabra del Señor. ¿Ya? Por tanto, los creyentes no solo hemos creído y aceptado a Cristo, sino que cada día tenemos que aprender
de que Cristo mora con nosotros. Y al morar con nosotros, el Señor nos da responsabilidades. ¿Ya? Al morar con nosotros, el Señor nos da responsabilidades. ¿Ya? Porque como somos hijos, también tenemos responsabilidades. ¿Ya? Vamos a completar este cuadrito. 425. No dice, no lo voy a completar porque esto es tarea, pero les voy a explicar. Dice, en el 425 dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿cómo? Esta es la manera incorrecta, como actúa el mundo. Para desechar la mentira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hablar la verdad, tengo que ser veraz con el prójimo, ¿cierto? Después nos dice, en el 26, airaos, pero no pequéis. El Señor me está hablando que tengo que controlar mi problema de la ira. Tengo que controlar la ira que yo pueda manifestar, ¿cierto? Después en el 28 dice, el problema de el robar, el problema de hurtar, ya no lo haga más, sino que con el trabajo y comparta con el que tiene necesidad. En el 29 dice, el problema de las palabras corrompidas, las palabras que destruyen, el chisme, el cagüín, las malas palabras también tienen que ser erradicadas y ser transformadas con palabras buenas para la necesaria edificación. Y por último, en el versículo 31 y 32, nos habla de que tenemos que ser buenos y lo contrario sería la amargura, el enojo, todos los malos, las malas influencias para con los demás. Ya también es tarea para que lo puedan terminar. Así que por eso que, entonces, entre los versículos 22 y 24, encontramos tres, entonces, vemos que ya no estamos solos, sino que estamos acompañados por Cristo. Y nos damos cuenta que las primeras áreas que tienen que ser comprendidas son prohibiciones para los que no están solos, sino que están acompañados. Nosotros ya no estamos solos, estamos acompañados porque somos parte de la iglesia. La mentira, la ira, el hurto, las palabras corrompidas y la manera en la cual tratamos a los demás es una forma en la cual nosotros podemos autoevaluarnos para poder mejorar como cristianos. Esto es que nuestra mente sea renovada y que nos revistamos del nuevo hombre, que no está solo, sino que está acompañado. No implica alcanzar un cierto nivel moral evitando el pecado, sino que también cumple la responsabilidad de ser parte de una nueva comunidad. ¿Ya? Como parte de una comunidad. Entonces, parte de una comunidad. Y hay un versículo que quiero detenerme un momento. En el versículo 30 de Efesios capítulo 4 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para redención. ¿Qué significa contristar? Significa herir, significa entristecer. Cuando los santos no cumplen activamente sus responsabilidades según la posición que ocupan, están atentando contra la unidad del cuerpo, están entristeciendo el Espíritu Santo que nos ha sellado con las arras de la salvación y nos ha dado la unidad. Es como que estamos atacando el propósito por el cual el Espíritu Santo fue enviado a nosotros. No contristar al Espíritu Santo además debe evitar causa de heridas en el prójimo. Cuando causamos división en nuestra iglesia y atentamos contra su unidad por algún pecado, como la falta de perdón, estamos impidiendo la obra del Espíritu Santo. Esto significa contristar al Espíritu Santo, es entristecerlo, es herirlo. ¿Y cuándo se provoca eso? Cuando nosotros estamos impidiendo, siendo impedimento del mover de la obra del Espíritu Santo. No solo debemos desechar toda amargura, enojo, maledicencia que cause división, sino que tenemos que aprender a ser benignos y misericordiosos. ¿Para qué? Para que podamos ser imitadores de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana?
Efesios capítulo 5 dice, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Ya aprendimos que ser hijos significa recibir los atributos de Dios, los derechos de Dios, la herencia de Dios. Significa manifestar el mismo carácter o atributos de Dios, como lo dije. Ser imitadores de Dios es un mandato, pero no una carga. Somos hijos de Dios con los atributos del Padre y esta es nuestra nueva identidad y la nueva posesión. Por tanto, Dios espera que cumplamos nuestros deberes, nuestro ministerio, nuestra vocación con responsabilidad, habiendo recibido este amor incondicional del Padre para que también podamos amar a otros como el Señor nos ha mandado y así poder formar un verdadero equipo y un verdadero cuerpo. La próxima semana vamos a ver el capítulo 5 del libro de Efesios, en donde vamos a aprender cómo ser verdaderos imitadores de Cristo. Espero que haya sido de bendición esta clase y que podamos ser bendecidos en esta hora. Y la fidelidad del Señor es grande y perfecta. Vamos a cantar al Señor, vamos a orar unos minutos para darle gracias al Señor porque nos ha vuelto a recordar nuestra verdadera vocación y cómo poder reflejar y llevar adelante un ministerio de crecimiento. Pidamos perdón a lo mejor si por nuestra negligencia humana hemos sido factores de destrucción del cuerpo de Cristo, pero pidámosle al Señor en esta hora que podamos permitir y ser un factor de crecimiento y de unidad. Aunque somos diferentes y somos diversos, en el Señor somos uno. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incondicional.